Ahora vamos a ver qué sucedió en Puerto Deseado, aquí en la Patagonia Argentina. Todo pasó en mayo de 1960, repito, mayo de 1960, con el peronismo proscripto, con Frondizi en el poder, y todo quedó oculto para el Congreso de la Nación argentino. Vamos a ver cómo Estados Unidos disfrazó estos ensayos nucleares en la Argentina y cómo se genera un complot mundial e internacional para tapar la desgracia que causó la explosión de estas microbombas atómicas en el sur argentino. Miles de muertos, pero en la prensa se tapó todo a nivel nacional e internacional de esta forma, como te lo vamos a contar ahora en este segundo bloque. Estamos en el lago Buenos Aires. Aquí nace el río Deseado, que viene de los Andes y atraviesa la provincia de Santa Cruz hasta Puerto Deseado, a lo largo de unos 600 kilómetros. La ciudad no prospera, falta el agua potable. En la última época glacial, partes del río fueron tapadas con roca volcánica. Los habitantes de Puerto Deseado siempre soñaron con un acueducto que conecte su pueblo con el lago Buenos Aires. En 1960, la Armada Argentina tenía un plan, para ellos un plan genial. Querían restablecer el antiguo cauce, excavando un canal en la roca volcánica para volver a conectar la bahía con el río. Pero una voladura de una zanja de muchos kilómetros de largo en la roca dura era una obra faraónica. Qué suerte que llegó una ayudita de los amigos del Pentágono. Ellos también querían construir un canal. Un segundo canal a través de América Central. Un gran negocio. Y qué casualidad, los amigos ya tenían un plan genial, pensaron ellos. No querían usar dinamita para excavar el canal, sino pequeñas bombas atómicas, colocadas en línea. Después de la detonación, quedarían cráteres limpios uno tras otro. Lamentablemente, el Pentágono estaba tan apurado que se olvidó que las explosiones bajo tierra liberan una gran cantidad de energía y causan movimientos sísmicos, terremotos. El sur de América Latina es una zona volcánica, y cuando prendieron la mecha para obtener sus deseados cráteres, la tierra se movió al otro lado de los Andes, en Chile. Fue un terremoto con 9.5 grados en la escala de Richter, el más intenso jamás registrado en la historia humana. El tsunami llegó hasta California, Hawái y las Filipinas. Murieron casi 2.000 personas. Millones quedaron sin techo. Un desastre planetario. El gobierno estadounidense esconde hasta hoy su responsabilidad. La historia oficial responsabiliza a los soviéticos de la división de Alemania. La historia oficial niega la existencia de los ensayos nucleares en la Patagonia e inventa, al mismo tiempo, un secuestro heroico de un criminal de guerra nazi por agentes israelíes. El terremoto en Chile lo describe como una catástrofe natural. El arquitecto de la historia oficial fue el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que actuó como el Ministerio de la Verdad del escritor británico George Orwell en su obra 1984. Escondió los hechos verdaderos y distribuyó a través de los grandes medios de comunicación sus interpretaciones. Mientras Eisenhower se presentaba en la cumbre para el desarme, mandó sus generales a la Argentina, con 4 bombarderos, llenos de explosivos nucleares, para llevar adelante ensayos atómicos, a pesar de que habían firmado una moratoria, un cese en los ensayos nucleares. Esta historia es muy compleja. Pasaron cosas en diferentes lugares. La cumbre sobre el desarme en París, Francia. La propuesta de una reunificación de Alemania, un tratado de paz, Moscú, Bonn, Berlín. Las pruebas secretas de una nueva arma nuclear en el sur argentino. Acá, Buenos Aires, y acá, Puerto Deseado.
Y acá, el lago Buenos Aires. El traslado de un alto jerarca nazi desde Argentina a Israel. Y por último, el terremoto en Chile. Todo pasó en mayo de 1960. Y todo está relacionado con todo. Desde la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica tenía una importancia estratégica. Los Estados Unidos gastaron billones de dólares en la construcción de un complejo militar industrial. En el desierto de Nevada, tenían una infraestructura para encender explosivos nucleares sobre y bajo tierra. Habían construido una ciudad entera para estudiar los efectos de una guerra nuclear. La Comisión de Energía Atómica, liderada por John McCone, quería preparar a la gente y enseñarle qué había que hacer en caso de un ataque de los soviéticos. La población vivía en pánico de que la Guerra Fría se transformara en una guerra caliente que destruiría todo el planeta. Habría acabado con el planeta. En julio de 1957, el Pentágono y la Comisión de Energía Atómica crearon el proyecto Plowshare, conocido como Bombs for Peace, bombas para la paz. Partía del concepto bíblico del pacifismo, cambiar la espada por la reja del arado. Sin embargo, el único propósito de esa iniciativa era evitar la prohibición inminente de los ensayos nucleares. Con Plowshare y el supuesto uso civil de la energía nuclear, la Comisión de Energía Atómica esquivó las restricciones de Ginebra. En enero del 60, Teller presionó al gobierno para seguir adelante con el desarrollo del programa y de su nueva arma. Tenemos que empezar urgentemente con los ensayos con el Ditchtiger, también afuera del laboratorio, y lo más rápido que sea posible. Necesitamos fondos adicionales para llevar adelante el programa Plowshare y Ditchtiger dentro de poco tiempo. Vas entendiendo, vinieron a nuestro país, vinieron con aviones, trajeron bombas, idearon la idea de hacer con microbombas nucleares un canal para llevarle agua a Puerto Deseado. En esa época, 1960, mayo de 1960, hablamos solamente de un mes, mayo de 1960, al hacer explotar aquí en la Argentina esas microbombas, movieron la tierra y generaron en Chile el inmenso terremoto de Valdivia. Y de ahí un maremoto. Imagínense que en esos momentos en el mundo se había firmado la moratoria de no ensayos de bombas nucleares. Y en la Argentina se ensayaba con bombas nucleares en los Estados Unidos. Y Frondizi había prestado nuestro territorio para que estos ensayos se hicieran aquí. ¿Cómo tapar semejante hecho a nivel mundial? Si había miles de muertos en Chile, fruto de el movimiento de tierra que generaron las explosiones nucleares en la Argentina. ¿Cómo tapar esto? ¿Cómo lo tapaba Frondizi en el país? De que no le pidió autorización al Congreso. ¿Cómo lo tapaban los norteamericanos con los rusos? Esto podía generar una tercera guerra mundial. El mundo estaba en vilo en ese momento. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora entran los israelíes y vas a ver cómo entran los israelíes en este juego. Cómo llega el famoso, porque a partir de ahora, de mayo de 1960, se hace famoso la inteligencia de Israel, el Mossad. Aparece el Mossad como una gran operación brillante que conmocionó al mundo y que la realizó en mayo del año 60 aquí en la Argentina. De todo esto que te cuento, esta tragedia que sucede en la Argentina, pero los muertos los tenemos en Chile, los más beneficiados de todo esto fueron los israelíes. Porque parece que los israelíes no solamente
consiguieron llevar a Eichmann, capturarlo. Según cuenta la historia oficial, ellos vinieron y cazaron a este nazi, lo llevaron, como te mostré en la primera parte del programa, le hicieron justicia, lo colgaron a ese asesino nazi en Israel. No solamente lograron llevarse al nazi que estaba aquí viviendo lo más bien y tranquilo, sino que parece que consiguieron mucho apoyo para ellos mismos construir su bomba atómica en Dimona, en el desierto de Israel. Así, de esta forma, cuenta la historia que llegaron los israelíes a nuestro país. El canciller israelí Abba Eban había llegado a la Argentina el 19 de mayo al mediodía, según la historia oficial, por los festejos del 25 de mayo. Hay otro documento importante, el de la inteligencia militar, con fecha del 17 de mayo. Anoche se tuvo conocimiento de que el ex dirigente nazi Eichmann llegó a esta ciudad en 1952 y gestionó una cédula de identidad a nombre de Ricardo Klement. Miremos las fechas. El 11 de mayo, Eichmann no vuelve a su casa. Al otro día, su hijo pide ayuda a los militares. El 11 de mayo, entran los israelíes a San Fernando en un avión de la CIA. Y el mismo 11 de mayo, la CIA informa a Eisenhower. Supongo que descubrieron espías en Argentina en una operación de los rusos. Acá dejamos un pequeño agujero. El 14 de mayo, Khrushchev entra enojadísimo a París. El 16 de mayo se abre la cumbre, pero Khrushchev no participa. 17 de mayo. Los militares argentinos ya sabían de la operación Eichmann. El 19 de mayo, el canciller israelí llega a Buenos Aires y se firma el acuerdo entre Israel y Argentina. Despachan a Eichmann y los espías a Israel. Debe haber sido el 13 de mayo que la policía argentina, junto con la CIA, intervino la operación y metió preso a todos, los secuestradores argentinos, israelíes y al nazis. El 23 de mayo, Ben-Gurión anunció públicamente que Israel tenía a Eichmann y que lo iban a juzgar. Es decir, hicieron exactamente lo contrario de lo que había prometido a Adenauer por recibir la financiación a su programa nuclear. ¿Qué había pasado? Volvemos al proyecto Plowshare. En la bahía de Puerto Deseado, la Armada Argentina, junto con el Pentágono, estaba construyendo una pista de aterrizaje para hidroaviones. Ese fue el plan oficial, hacia afuera. El director del proyecto era el ingeniero Miguel Asensio, quien había servido en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, donde alcanzó el rango de teniente general. Vine a trabajar acá con la empresa Latexa Butadiene Chemical. Eran 4 ingenieros estadounidenses. Ellos vinieron a una cosa, a verificar cuánta agua iban a juntar, con planos de ellos. ¿Los planos eran de ellos? Claro, planos de ellos, sí, ellos lo hicieron los planos. Los trabajos después quedaban a cargo de los expertos norteamericanos. Claro, acá hay un río que pasa debajo de la tierra que lo tratamos nosotros, porque yo hice las perforaciones y los tiros de dinamita y saltó el agua, entonces ellos ya sabían que debajo corría un río que venía de la cordillera. El 12 de mayo, los trabajos preparatorios habían terminado. Esperaban a más expertos, entre ellos a Herbert York del Pentágono. Una parte de la delegación estadounidense ya se encontraba en Puerto Belgrano. Desde allí, despacharon sus equipos a Puerto Deseado, incluidos los explosivos, en el buque de carga de la Armada San Bartolomé. Cuando partió, la parte delantera yacía a 7 pies bajo el agua y la parte trasera a 14.5. Era inestable. El 18 de mayo, el barco arribó a Puerto Deseado. El 20, pudieron haberse instalado los equipos y a partir del 21 quedaron listos para su uso. El 21 de mayo, la Tierra comenzó a moverse del otro lado de los Andes, en Chile, en la orilla norte del lago Yanquihue.
Al día siguiente ocurrió el terremoto más fuerte de la historia humana. El terremoto de Valdivia fue un terremoto extraordinariamente destructor aquí en la ciudad de Valdivia, ¿ya? Donde los daños se concentraron, pero fue un terremoto que abarcó no solo la ciudad de Valdivia, sino que parte importante del sur de Chile, desde la región de Concepción hasta la región de Aysén. El nivel del lago se hallaba ya a 13 o 14 metros. Con 9.5 puntos en la escala de Richter, liberó una energía 20.000 veces mayor que la bomba de Hiroshima. Los ríos salieron de su cauce. Lagos. Se movieron montañas. El tsunami arrojó barcos kilómetros tierra adentro. La corteza terrestre se rompió en una longitud de 1.200 kilómetros hasta Puerto Aysén. El volcán Puyehue escupió lava y cenizas durante semanas. El 23 de mayo, una ola de 10 metros alcanzó Hawái, Japón, Filipinas y la costa oeste de Estados Unidos. Parecía un acto de generosidad que Eisenhower mandara a su fuerza aérea. Dejó unas cuantas mantas, latas de comida y se dejó festejar como benefactor. No dijo ni una palabra sobre sus ensayos nucleares del otro lado de los Andes. El 24 de mayo se reunió el Consejo Nacional de Seguridad en plena catástrofe debida al terremoto, el tsunami y las erupciones de los volcanes. La mayor parte de los protocolos de esta reunión aún son ultra top secret. Eisenhower agradeció a Israel por su maniobra para desviar la atención mundial. Ben-Gurión aprovechó la oportunidad y mandó una larga lista con sus deseos al Departamento de Estado, que nunca se había animado a pedir armas, cohetes y sistemas sofisticados. Eisenhower pagó. Después de años de negación, permitió el envío de 10 toneladas de uranio concentrado desde Argentina a Israel. Toleró la financiación de su central nuclear Dimona por parte de los alemanes, acordada en marzo del 60 entre Ben-Gurión y Adenauer en Nueva York. El plan de pagar a Israel durante 10 y 20 años un crédito de $50 millones. Con ese dinero, Israel fabricó su bomba atómica, como apunta el secretario de Estado alemán. El ministro de Defensa Strauss se encontró con Ben-Gurión. Ben-Gurión tocó el tema de la producción de armas nucleares. De ninguna manera podemos hacer algo antes del fin del juicio de Eichmann. Adenauer quería asegurarse de que en el juicio Eichmann no inculpara a funcionarios de su gobierno como criminales de guerra nazis. Funcionó. Eichmann se cayó la boca y 2 meses más tarde se pactó la primera cuota, 100 millones de marcos. En enero de 1961, Eisenhower se retiró. Sobre los acontecimientos del mayo del 60, todos los involucrados mantienen silencio. Pese a esto, Israel no ha dejado pasar ninguna oportunidad de brillar con su historieta del secuestro heroico del nazi. Nunca publicó sus expedientes al respecto. Estados Unidos mantiene en secreto el tema y cuando yo quise revisar los archivos de la biblioteca Eisenhower, no me dejaron entrar al país. Me sellaron el pasaporte y me deportaron. Desde ese momento no puedo entrar más a Estados Unidos. Esta periodista que acabas de ver, Gaby Weber, iba a estar hoy aquí en nuestro programa. Tuvo que viajar a Alemania. Cuando va a investigar en Estados Unidos, a pedir la desclasificación de ciertos materiales sobre este caso, en el aeropuerto la agarraron, le sellaron el documento y de por vida le prohibieron la entrada a los Estados Unidos. Esto pasa ahora. Esta periodista iba a estar hoy aquí y tuvo que viajar a Alemania. Pero quien va a estar aquí hablando con nosotros dentro de unos momentos es, y te va a sorprender, es la sobrina de quien denunció al nazi Eichmann desde el año 45. Ni bien Eichmann llegó a la Argentina,
esta persona denunció la presencia de este nazi acá. Y ahora te vas a enterar de todo lo que le pasó a esta persona por denunciar a un nazi que estaba aquí. A este nazi que después los norteamericanos entregaron en bandeja a Israel para tapar lo que hicieron en el sur argentino con estas bombas. Vos veías lo que causó en Chile y el maremoto que llegó hasta las costas de Estados Unidos y Japón. Microbombas en el sur argentino. Si hoy algún legislador metiese un proyecto de ley para ir a investigar y medir la radioactividad, seguramente se encontrarían con radioactividad en el sur. Pero esto está secreto aún. Esto no se ha dado a conocer.